En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, esta jornada. Gracias por el regalo de poder hacer un apostolado muy especial en esta cuaresma. Lo hemos hecho a lo largo de poco más de 10 meses y te agradecemos el que nos hayas invitado a sumarnos a esta obra de misericordia, esta obra de vida cristiana. Pero hoy este tiempo especial nos permite que vivamos la cuaresma para ir preparando la vida de la Pascua en nuestro corazón. Danos, Señor, el don de la perseverancia y que podamos vivir la oración, la limosna en la caridad y ese ayuno en nuestro autodesprendimiento, también a través de este ejercicio, que desde nuestro lugar donde habitamos o desde el escritorio del trabajo podemos unirnos para hacer mucho bien a los hermanos. Bien, les agradezco la jornada. Créanme que este es uno de los temas, o ese es el tema de todos los que he compartido. El ahijadito me ha mencionado que en YouTube hay 400 temas que les he compartido. Y créeme que este es un contenido que es esencial y yo podría ubicar, si escogiera 5 contenidos de los 400 que les he compartido, este sería uno de esos 5 contenidos como más importantes. Y yo podría incluso decirles que sería uno no de 5, sino el primero o uno de 3. E incluso para no quedarme en una imprecisión, diría yo que es uno de los 2 temas más importantes que les he compartido. Y digo uno de 2 porque pues no descarto la importancia de lo que Dios nos ha dicho a cada quien a partir de lo que hemos compartido de la luz de su palabra. La pregunta es esencial. ¿Cuál es tu principal necesidad? O sea, ¿cuál es tu principal plegaria? ¿Cuál es tu grito más importante? ¿Cuál es tu oración o cuál es el contenido de la oración que está en el centro de tu vida cristiana? Y la verdad es que cada día, pues en lo personal me sorprendo más por la vida que tiene esta palabra y la maravillosa bondad que tiene el corazón de Jesucristo. Te vas a maravillar de aquello que Él pone en el centro. O sea, cuando tú ores, no le tengas miedo pedirle esto a Dios. ¿Cuál es tu principal necesidad? Y puse estas 3 fotografías de niños porque precisamente el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 3, dice, en verdad os digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El capítulo 18 lo veremos hoy, es el discurso a la comunidad. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Y el Señor pone como ejemplo al niño. Y bueno, volviendo a esta imagen de niño, referimos hoy nuevamente a la oración, porque es lo que estamos meditando y profundizando en torno al capítulo 6 de San Mateo. ¿Qué pedirle a Dios? Yo sé que hoy hemos visto el Padre Nuestro, pero ¿cuál es el centro del centro? De hecho, así es como se titula este archivo que te he compartido, centro del centro. Y contempla esos rostros de los niños y quizá piensa quienes son papás en sus propios hijos cuando oraban. O sea, ¿qué le pide un niño a Dios? Tú y yo hemos crecido. Tú y yo, bueno, Fer es joven, pero es joven adulto. Yo soy adulto, no soy adulto joven. Algunos que están aquí son adultos jóvenes, algunos somos adultos. ¿Qué le pide un niño a Dios? ¿Cuál es la oración de un niño cuando le ora a Dios? Y si realmente ubicamos lo que un niño le pide a Dios en esas oraciones, quiero decirte que eso es lo que Dios quiere que tú le pidas. Piénsale, ¿qué le pide un niño a Dios? Cuando ora, cuando junta sus manos, cuando cierra sus ojos,
cuando está de rodillas con sus codos recargados en la camita o en la cuna. O sea, ¿qué le está pidiendo un niño a Dios? Y tú y yo sabemos que le pida a Dios, y eso no le molesta a Dios, no le molesta a Dios que tú y yo le podamos pedir ello. ¿Qué está en el centro del centro? Vamos al texto del Evangelio, por favor, para ubicar. Bien, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando oréis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no os perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a hablar de lo que está en el corazón del corazón, el centro del centro, lo esencial de lo esencial. ¿Cuál es el elemento más importante cuando tú ores, cuando tú hagas oración? Y quisiera, bueno, manifestarte dentro de la glosa elemental que Mateo le escribe a cristianos que antes eran judíos. Se les llama judeocristianos, porque son judíos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, un judío convertido al cristianismo tiene en su mente los 46 libros del Antiguo Testamento y de forma especial los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la Torá. No lo pongo aquí porque ya lo hemos platicado en otros temas. La Biblia para los hebreos es la Tanaj, que tiene la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá es la ley, el Pentateuco. Los Nevi'im son los profetas y los Ketuvim son los otros escritos, entiéndanse lo que entendemos como libros sapienciales. Bien, vamos al primer conjunto de libros, adelante, de la Biblia, los primeros 5 libros que es la Torá. Aquí pongo los nombres de los 5 libros en el hebreo. Es el Bereshit, que significa en el principio, equivale al Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Así es como inicia y por eso se le llama Bereshit. El segundo libro es Shemot, que estos son los nombres de los israelitas que salieron o que se asentaron en el país de Egipto. Este es el equivalente al libro del Éxodo. El tercer libro es el Vayikra, y dice, y llamó Dios a Moisés cuando estaba en el monte, y por eso se llama Vayikra, que corresponde al Levítico. Bemidbar significa en el desierto. En el desierto Moisés reunió al pueblo, así empieza el libro de los números. Y el último de los libros es el Devarim. Devar significa palabra, que se traduce por palabras, por cosas o por leyes, que es el equivalente del Deuteronomio. Y dice, bueno, palabras que Moisés dirigió a los hijos de Israel, y bueno, por eso se llama Devarim. No voy a meterme mucho porque quiero ir al texto del Evangelio, pero de estos 5 libros, los importantes son el primero y el último, el 1 y el 5. Pero el 1 y el 5, que son importantes, porque el primero es donde se empieza toda la historia en la creación, y el último es cuando ya están por entrar a la tierra prometida, pero el centro es el Vayikra, que es el Levítico.
que es la ley para el pueblo judío. Para ellos es importantísima la ley, el Levítico, todas las cuestiones rituales. Para ellos es esencial. Por eso el Señor de pronto choca con el fariseo que se lava las manos y que lava la copa y que purifican los alimentos y ayunan y todo lo que son las leyes. Pero aquí yo sé que no es el momento para meternos en una clase de Biblia, pero solamente quiero que ubiques estos 5 libros que son el Pentateuco, donde el primero habla de cómo se inició toda la historia de la humanidad y donde el quinto habla de cuando ya están por entrar a la tierra prometida, pero en el centro está la ley. Para ellos es importante la ley. Bien, vamos a San Mateo. Te digo, San Mateo, adelante. San Mateo escribe para judíos. Y entonces fíjate la belleza, por eso digo, cada día debemos sorprendernos más con la belleza de la palabra de Dios. Fíjate cómo San Mateo, al escribirle a judíos, dice, voy a darles una nueva Torá, una nueva ley. Si ustedes tenían ya el Berechit, el Shemot, el Vayikra, el Bemidbar y el Devarim, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio, yo ahora les voy a narrar, no lo de Moisés, que subió al monte, ¿te acuerdas? Bueno, Jesús sube al monte y nos da entonces la nueva ley. Y entonces San Mateo, en un libro de su evangelio, nos narra cinco sermones. El sermón de la montaña, Mateo 5 al 7, ahorita lo vamos a ver, porque es el tema que vamos a profundizar. El sermón a los discípulos, Mateo 10, donde los envía de 2 en 2 a predicar. Cuando regresa les dice, no se alegren por esto, alégrense más bien que sus nombres están en el cielo, no lleven nada para el camino, cuando entren a un poblado, un sermón a los discípulos. El tercer sermón es el sermón de las parábolas del reino, donde la principal es la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar, pero también la parábola de un comerciante de perlas, la parábola de un hombre que encontró un tesoro en un campo, la parábola de la semilla sembrada en un campo, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola de la red, etcétera. El cuarto sermón es el sermón a la comunidad, Mateo 18, que es lo que puse en la primera diapositiva. Si ustedes en verdad os digo que si no se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Es un sermón para la comunidad, para que cambien su forma de pensar. Y finalmente el quinto sermón es el sermón escatológico, Mateo capítulo 23 al capítulo 25, donde el texto que tú y yo nunca olvidaremos es aquel donde el Señor dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo me vestiste, forastero me hospedaste, estuve enfermo, fuiste a visitarme, estuve encarcelado y me atendiste, me fuiste a ver. Bueno, el sermón escatológico. Nuevamente enfatizando el primero, que es el sermón de la montaña, como el Génesis. Es el último, el quinto, que es el sermón escatológico, que se identificaría cuando nosotros vayamos a entrar a la tierra prometida. Sí, el sermón escatológico, pero en el centro están las parábolas del reino. Salió el sembrador a sembrar. ¿Cómo sabemos que San Mateo tiene este esquema? Porque lo subraya. Cada que termina uno de esos 5 sermones, dice, cuando acabó Jesús estos discursos. Mateo 7:28, refiriendo el sermón de la montaña. Mateo 11:1, refiriendo el sermón a los discípulos. Mateo 13:53, refiriendo la parábola del reino. Mateo 19:1, refiriendo el sermón a la comunidad. Y Mateo 26:1, refiriendo el sermón escatológico. Mateo subraya, cuando Jesús acabó estos discursos, se dirigió a Jerusalén cuando ya iba a entregar su vida. Entonces, San Mateo, nada más para recuperar, tiene 5 sermones. Y ya subrayamos que el primero es el inicio, que el quinto es cuando vayamos a nuestra tierra prometida, pero en el centro están las parábolas del reino. Quiero ahora, de esos 5, irme al primero. Es interesantísimo. Vamos a irnos metiendo poco a poco en el corazón del evangelio.
Adelante, por favor. Vamos al primero, que es el Sermón de la Montaña. Y ese Sermón de la Montaña tiene 7 componentes que son importantes y aquí vienen especificados. Empieza con las bienaventuranzas. Después el mensaje del ser sal y luz de la tierra. Después Jesús y la ley. Antes se dijo, no adulteres. Hoy le digo que quien mire mal a una mujer ya comete adulterio en su corazón. Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Hoy le digo que el que no perdona de corazón, digamos, son esos sermones. Y el cuarto es lo que hoy estamos viendo sobre la limosna, la oración y el ayuno. Mateo 6 del 1 al 18. Después continuará sobre el poseer. Habla acerca, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. Y concluye, por eso yo subrayé fuera del paréntesis, Mateo 6:34, donde dice, a cada día le bastan sus propios afanes. Ojalá que ese versículo, Mateo 6:34, te quede grabado en tu corazón. Y después consejos varios acerca de que nadie puede tener 2 amos porque va a quedar mal con uno y bien con el otro. Y acerca, digamos, de lo que tiene uno en el corazón, habla la boca, etcétera, todo ello, consejos varios. Pero después viene la cuestión de la recta conciencia. Habla de la puerta estrecha. Y concluye diciendo que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Quiero hacer el mismo ejercicio que ya hice con el Shemot, Berechit, Shemot, Vayikrar, Bemidrar y Devarim, y lo que ya hice con lo que es el texto, con los 5 mensajes o 5 sermones, y aquí ubicar cuál es el principio, porque ahí está lo importante, cuál es el final, que ahí está dentro de todo lo que es importante. Te digo, lo importante es llegar al centro del centro, y cuál es lo que está en medio. Entonces empieza con las bienaventuranzas, esencial. Concluye diciendo, fíjate, que construye sobre roca el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Pero en el centro está lo que era importante para el pueblo judío, lo que era el libro de Levítico, lo que era su ley. Y el Señor dice, bueno, les voy a enseñar sobre la limosna, sobre su oración y sobre el ayuno. Y bueno, vamos ahora adelante, ya focalizados sobre esas 3 obras de misericordia, y vamos a ubicar el centro del centro del centro. Obras de misericordia 3, limosna. Cuando es limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha. Después sobre la oración. Cuando no hagan oración, no hablen mucho como los paganos que piensan que hablando mucho van a ser escuchados. Cuando ustedes oren, digan lo que hoy hemos visto. Y después el ayuno. Cuando ayunen, no alarguen su cara pensando para que la gente los vea. Vuestro Padre que ve los secretos los recompensará. Pero aquí lo importante es que el centro del centro del centro es la oración. Y ahora vamos, ahora sí, al texto del Evangelio del día de hoy. Adelante. Este es nuestro texto del día de hoy. Una glosa inicial y una glosa final. Y luego 7 peticiones. Lo inicial, cuando oréis o cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. O sea, lo importante no es lo que tú pides, sino lo que tu Padre sabe que necesitas antes de que tú lo pidas. Una orientación sobre la oración. Pero concluye, y me parece genial, sobre todo de parte de nuestro Señor. Muy bien, antes de terminar, quiero poner la parte final, que tú sabes que es importante, judío. Lo primero y lo último, y el centro. Bueno, en lo último quiero decirte, si no perdonas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar. Pero si perdonan, entonces sí les perdona el Padre del cielo. Entonces pone una puerta de entrada y una puerta de salida. Pero voy entonces a las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro. Porque ahí está
lo primero y lo último que ya ubicamos son importantes en la mentalidad judía. O sea, los que están escuchando a Jesús y los que están leyendo San Mateo saben esto. Tú y yo, bueno, pues como alguien lo mencionaba, a veces lo decimos mecánicamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, amén. Pero ellos ubicaban bien los componentes. Primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda, venga a nosotros tu reino. Tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuarta, danos hoy nuestro pan de cada día. Quinta, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sexta, no nos dejes caer en la tentación. Séptima, líbranos del mal. ¿Qué es lo importante en el esquema de la mentalidad judía? Lo primero, lo último y lo que está en el centro. Reitero, todo es importante, porque si yo pido que venga su reino, si yo pido que se haga su voluntad, si yo le pido que me ayude a perdonar, si yo le pido que no nos deje caer en la tentación, también eso es importante. Pero ¿cuál es lo importante de lo importante de lo importante? ¿Qué es el centro del centro del centro? Y aquí está. Lo primero, lo último y lo del medio. Lo primero, santificar el nombre de Dios. Respetar a Dios. No jugar con Dios. Ser delicado con Dios. Tomar en serio a Dios. Lo primero es, santificado sea tu nombre. El nombre, como hay un mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjate cómo el Señor pide para el Abba que lo respetemos, que santifiquemos su nombre. Y lo último, que nos ayude para levantarnos con la victoria y no que caigamos en la derrota. Que nos libre del maligno. Que nos ayude con esta lucha que tenemos. Que nos ayude para no perdernos. Que nos ayude para que no tengamos la muerte eterna. Y ya que ubicamos que lo primero es el nombre y lo último es la lucha con el mal, ahora sí, ¿cuál es el centro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Primero pido santificar tu nombre. En último lugar pido, líbranos del mal. Y en el centro está el corazón de lo que te pido. Y esto es lo que le pide un niño a Dios. Que tengamos comida, que tengamos casa, que tengamos que ponernos de ropa. En el centro del centro está esta cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Adelante. Esta es la síntesis del Evangelio. La puerta de entrada a la oración. Cuando ores, no digas muchas palabras. Más bien llega la síntesis. Pocas palabras. ¿Por qué? Porque cuando ores, no sea de que tú hablar mucho, no dejes a Dios que te hable. Él ya sabe lo que necesitas. Y sobre todo debes saber que la eficacia de tu oración no es por tus palabras. No sean como los paganos que piensan que por hablar mucho son escuchados. La eficacia de la oración es de la voluntad de alguien que es tu papá, el Abba. Fíjate lo grandioso de este texto del Evangelio.
La puerta de entrada, la oración. No te olvides que Dios es Abba. Pero vamos a la puerta de salida, lo que está abajo. Muy bien. Tú oras al Abba. Yo quiero que tú ubiques la importancia del perdón a tu hermano. Que no niegues el perdón a tu hermano. Tú recibes el perdón de Dios, pues perdona a tu hermano. Y aquí lo interesante es que si Dios es Abba, tú debes ser Ajot. Y Ajot significa hermano. Y aquí es interesante saber que Ajot viene de la palabra Ajai. Y Ajai significa unir. O sea, un hermano es alguien con quien estamos unidos. Y mira qué hermosa definición de lo que significa hermano. Un hermano es alguien con quien estoy cosido. Ajai significa coser. Y de pronto hay quienes estamos descosidos. Dios es Abba. Y tú debes ser hermano. Pero bueno, dejamos la puerta de entrada y la puerta de salida. Y vamos a las 7 peticiones. La primera es santificado sea tu nombre. La segunda, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La cuarta, danos hoy nuestro pan de cada día. La quinta, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. La sexta, no nos dejes caer en la tentación. La séptima, líbranos del mal. Y entonces llegamos al centro del centro. O sea, en tu oración, lo primero, sin duda, el respeto a Dios. Santificado sea tu nombre. Y en tu oración, sin duda, lo final. Que Dios te libre del maligno, del que te mata. No tengan miedo los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Más bien tengan miedo a quien mata el cuerpo y el alma y los manda al lugar de castigo. Pídele a Dios que sea santificado su nombre y pídele a Dios que te libre del mal. Tú sabes que lo primero y lo último son lo importante. Pero ahora vamos a ir a lo importante de lo importante en tu oración. Tu necesidad física. Tus necesidades materiales. Las necesidades de tu cuerpo. Tú eres un ser humano. Si Dios es Abba, si el otro es Ajot, tú eres Ish, tú eres el ser humano. Pues cuando tú ores, no se te olvide que lo más importante, de lo más importante, de lo más importante en tu oración es tu cuerpo. Y lo dice Jesús. No es una ocurrencia del padre Rogelio. Sin duda es importante santificar el nombre de Dios. Sin duda es importante que no caigamos en que se nos libre del mal. Pero ¿qué ora un niño? Dame comida. No tengo que tomar. No tengo que vestirme. Papá no tiene trabajo. Los van a sacar de la casa. No tenemos para la renta. El centro del centro del centro. Son todas esas necesidades que hoy tenemos. Y Jesús hoy nos dice, pídelo. Pídeselo a Dios, porque Él es Abba.
No tengas miedo a pedir cosas materiales, o tu necesidad corporal, o tu necesidad física. A Dios no le molesta. Dios sabe que lo necesitas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.